En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues por amor a mis hermanos, por amor a la Iglesia, quiero realizar este video, que es una respuesta al doctor Fernando Casanova. Hace un ratito, mi hermano Sergio, lo recordarán porque hace poquito pues, dio su testimonio aquí en el canal, de ex calvinista a católico. Y un tema que se tocó pues, fue la sola escritura. Pues bien, Fernando Casanova hace escasos días ha subido un short a esta plataforma y ese short pues, lo va a ver muchos evangélicos, protestantes y católicos, lógicamente. Y para que los católicos que siguen este canal no tengan ningún género de dudas de que la sola escritura es una simple patraña de Martín Lutero para deshacerse de mala manera del magisterio de la Iglesia y su sometimiento al sumo pontífice, al Papa, pues creó ese dogma protestante. Ellos dicen que no tienen dogmas, que no viven atados a dogmas, pero les guste o no les guste, la sola escritura para ellos es un dogma, es una creencia obligada dentro del protestantismo. Pues bien, yo con todo el respeto, con total serenidad, pero también con la fuerza que merece la verdad, pues voy a dar una respuesta a Fernando Casanova, que como todos sabéis fue ex pentecostal, luego se convirtió a la Iglesia Católica y hoy pues vive, no sé si felizmente, como luterano en Puerto Rico. Voy a compartir ese video que él ha compartido como short en esta plataforma y le vamos a dar la debida respuesta. ¿Qué argumentos tiene hoy? Me encantaría escucharlos, porque yo no he escuchado hasta ahora en defensa de sola escritura. Yo no he escuchado argumentos coherentes. La escritura sagrada es la primera, la suprema y definitiva autoridad. Y solo a partir de ahí se puede aprovechar todo lo que ayude y aclare. Pero jamás, jamás se pueden aceptar cosas que cambien y contradigan a la sagrada escritura y la integridad de sus textos. Bien, esa es la declaración de Fernando Casanova. La Sagrada Escritura es la primera y suprema y definitiva autoridad y solo a partir de ahí se puede aprovechar lo que ayude y aclare y jamás, según él, jamás se pueden aceptar cosas que cambien o contradigan la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Yo quiero que tengamos en mente esto último que dijo Fernando Casanova, que no se pueden aceptar cosas que cambien o contradigan la Sagrada Escritura y la integridad de sus textos. Y sí, lo voy a decir sin rodeos. Ese enunciado así formulado, pues es una bomba de relojería que termina explotándole en las manos de Fernando Casanova. Es una premisa falsa, anacrónica, antibíblica y profundamente protestante. Pero ni siquiera es protestante de manera coherente. Fernando Casanova no es protestante de manera coherente. Y vamos a desmantelar esa frase de Fernando Casanova usando 3 herramientas muy claras. Número 1, vamos a usar la misma Sagrada Escritura, porque somos católicos y amamos la Escritura. Y lógicamente, la Sagrada Escritura, la que él dice defender. Vamos a usar también la historia del cristianismo que él contradice. Y vamos a usar también a los propios teólogos protestantes que reconocen
que la sola escritura es indefendible. Prepárate porque hoy vamos a colocar la verdad donde tiene que estar. Lo primero que debo decir es que Fernando Casanova, al declarar como autoridad suprema y definitiva, no está siguiendo a Cristo, no sigue a los apóstoles, ni a los padres, ni tampoco a la iglesia primitiva. Está siguiendo una idea que ni siquiera Lutero llevó a la práctica. Porque si Fernando fuera honesto con su enunciado, tendría que condenar a Lutero por 3 pecados teológicos muy graves. En primer lugar, Martín Lutero añadió al texto bíblico palabras que no estaban en el original. En Romanos capítulo 3, versículo 28, Martín Lutero agregó la palabra sola para que coincidiera con su doctrina. ¿Por qué motivo? Porque él lo manda. Así él lo dijo. Díganle que el doctor Martín Lutero así lo manda. ¿Y cómo queda ese versículo? Romanos 3:28, en la traducción de Martín Lutero, que el justo es justificado por la fe sola. Ni Pablo lo dijo. San Pablo no escribió eso. Por tanto, no podemos echar la culpa a San Pablo y mucho menos a Dios, porque Dios tampoco quiso esa palabra ni esa añadidura. Si hacemos una exégesis crítica, veremos que en griego tampoco aparece, ni el texto crítico lo contempla. Lutero manipuló la escritura y Fernando guardando silencio. Fíjate. Segundo punto, Martín Lutero mutiló el canon bíblico, despreció la epístola de Santiago, llamándola epístola de paja. Desconfiaba de la carta a los hebreos. Pensaba que Apocalipsis era un añadido que no debería de estar ahí, que era algo que no servía para nada. También quería quitarlo. También cuestionó el libro de Esther. Ahora pregunto, ¿dónde está entonces la integridad de los textos que Fernando defiende? ¿Dónde está la coherencia? Otro punto importante. Lutero rechazó una epístola apostólica porque lo contradice. Santiago, capítulo 2, versículo 24, nos enseña: el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Esto pulveriza la doctrina de Martín Lutero. Y como Lutero no pudo refutar ese texto, intentó destruir ese libro. Si Fernando es coherente con lo que dijo en ese video, entonces debería de condenar a Lutero por tocar, por mutilar la Sagrada Escritura, pero curiosamente no lo hace. ¿Por qué? Porque si acusa a Lutero, se queda sin luteranismo. Y si lo defiende, traiciona su propia premisa. Ese es el callejón sin salida en el que se ha metido Fernando Casanova. Si vamos a hablar de Biblia como autoridad suprema, entonces vamos a aceptar lo que la Biblia dice acerca de ella misma. Y aquí viene el golpe mortal para Fernando Casanova. La Biblia no enseña la sola escritura. Muéstrenme el texto y entonces yo lo voy a creer. La Biblia enseña la triple autoridad. Ninguna de ellas está por encima de la otra, sino que las tres brotan de la misma fuente que es Dios. Escritura, tradición y magisterio. Escritura en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es correcto.
que la escritura es inspirada, es útil y es necesaria, pero en ningún momento aparece la palabra única. Número 2, tradición apostólica oral. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Mantened las tradiciones que os enseñamos, de palabra o por carta. Aquí está el dogma protestante hecho añicos y lo estamos leyendo en la misma Biblia, que es, lógicamente, la máxima autoridad para Fernando Casanova. La Biblia enseña tradiciones orales, tradiciones no escritas y también tradiciones apostólicas vinculantes. ¿Cómo puede Fernando Casanova defender la sola escritura si Pablo ordena obedecer algo más que la sola escritura? La autoridad de la iglesia aparece en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia es la columna y es el fundamento de la verdad. No dice la Biblia es la columna, dice la iglesia. Repetimos, la iglesia es la columna, la iglesia es el fundamento, la iglesia es la guardiana de la verdad. Si Fernando afirma que la sola escritura es la autoridad, entonces contradice directamente ese versículo inspirado. Porque la misma Biblia te está mandando, te está enviando hacia la iglesia. Y tú no le crees a la Biblia. Y si Pablo dice que la iglesia es la autoridad, ¿quién es Fernando o quién es Lutero para corregirlo? Si la sola escritura fuera tan esencial, ¿por qué los cristianos vivieron 1500 años sin ella? ¿Por qué ningún padre de la iglesia lo enseñó? ¿Por qué el canon no se fijó hasta el siglo IV? Vamos a ver lo que dicen algunos padres de la iglesia. San Ireneo nos dice: la verdad se conserva en las iglesias que tienen la sucesión desde los apóstoles. Cuando Lutero desmembró la iglesia, esa sucesión no se siguió. San Agustín decía algo así: de un miembro amputado, perdón, el espíritu no va detrás de un miembro amputado. ¿Qué estamos diciendo? Que si Martín Lutero rompe con la iglesia, rompe la unidad, el espíritu que vive en la iglesia, el Espíritu Santo, no va detrás de esa gente. O sea, ya no tienen autoridad, ya no hay sacerdocio válido. Y San Ireneo, pues ya habla de iglesia y de sucesión apostólica, no de sola escritura. Tertuliano, en el siglo III, nos enseña: es por tradición apostólica que se definen las doctrinas. No dice nada de Biblia sola, ni de sola Biblia, ni de sola escritura, ¿verdad que no? Habla de tradición. San Basilio, en el siglo IV, nos dice: algunas doctrinas nos han llegado por tradición no escrita. Habla de la tradición oral, no habla de la sola escritura. San Agustín nos dice en su obra, en su epístola contra los maniqueos: si yo no creyera en yo no creería en el evangelio sin la autoridad de la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la que afirma que la Biblia es auténtica, que es palabra de Dios. Si quitamos la Iglesia de en medio, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No nos queda nada.
No nos queda absolutamente nada. Y vemos cómo San Agustín nos habla de la autoridad de la Iglesia. No habla de sola escritura. Si Fernando dice que jamás se puede aceptar algo que contradiga la escritura, tendrá que aceptar también que ningún padre de la Iglesia enseñó su doctrina. O la rechaza o abandona cualquier pretensión histórica. Ahora vamos a citar a algunos protestantes influyentes del siglo XX y del siglo XXI, protestantes académicos que reconocen que la sola escritura no es bíblica. Por ejemplo, Hermann Sasse, luterano, en su obra Escritura y Tradición, nos dice: la sola escritura no fue la doctrina de la Iglesia apostólica. Justamente estábamos citando a los padres de la Iglesia y ninguno enseñaron sobre la sola escritura. Alistair McGrath, anglicano: la sola escritura no aparece explícitamente en la Biblia. Norman Geisler, bautista: el Nuevo Testamento presupone una tradición oral autorizada. Sproul, calvinista: la sola escritura no significa que la Biblia sea la única autoridad. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo pretende Fernando Casanova sostener una doctrina que ni en la Biblia, ni en la historia, ni en los santos padres, ni los propios protestantes académicos pueden fundamentar? Y este es el golpe que hace temblar la sola escritura desde sus cimientos. Cristo no dejó un libro, dejó una iglesia. La escritura surge dentro de la iglesia, no fuera. No es algo ajeno a la iglesia. La iglesia fijó el canon en los concilios de Hipona y Cartago. El canon no nos cayó del cielo, surgió del vientre de la iglesia. Fue discernido, custodiado y definido por el magisterio apostólico. Si la iglesia se equivocaba, entonces la Biblia está equivocada. No hay escapatoria. Si Fernando cree en la Biblia, entonces ya aceptó, aunque no lo diga, la autoridad infalible de la iglesia que la definió. La sola escritura es, en términos académicos, un concepto autodestructivo. Depende de la Iglesia Católica para existir. Pero luego intenta negar la autoridad de esa misma iglesia. Es como si alguien aceptara el acta de nacimiento, pero negara que su madre lo parió. Es algo inconcebible. Espero que me esté explicando. Pues bien, vamos a regresar a la frase de Fernando Casanova. Jamás se pueden aceptar cosas que contradigan la integridad de los textos. Perfecto. Entonces, Fernando, debes de rechazar la palabra sola añadida por Martín Lutero. Debe denunciar la mutilación del canon protestante. Debe someterse a la tradición apostólica que Pablo enseña. Debe reconocer que la Iglesia, no la Biblia, es la columna de la verdad. Debe aceptar que la Escritura misma enseña tradición oral y autoridad magisterial. Debe admitir que los grandes protestantes modernos y académicos ya abandonaron la sola escritura como principio histórico. Pero no lo hace porque eso lo llevaría a un solo destino, hermano Fernando: regresar de nuevo a la Iglesia Católica. Y esa es la verdad que él no quiere mirar.
Voy a cerrar con una afirmación contundente para ir terminando, irreversible y apoyada en la escritura, en la historia y en la razón. El cristianismo jamás ha sido una religión del solo. No existe sola escritura, no existe sola fide, no existe la sola interpretatio. El cristianismo verdadero es el que fundó Cristo, no el que inventaron los reformadores. Cristo fundó una iglesia, no un libro. Cristo dio autoridad a hombres, no a textos aislados. Cristo estableció un magisterio vivo, no un individualismo interpretativo en el cual cada cristiano se convierte en maestro y fiscal de la escritura. Por eso, 500 años después, el protestantismo sigue fragmentándose como un vidrio golpeado. Miles de denominaciones, miles de interpretaciones, miles de doctrinas contradictorias y todas basadas en la Biblia. Mientras tanto, la Iglesia Católica permanece, una en doctrina, una en sacramentos, una en sucesión apostólica, una en magisterio, una en culto y una en toda la tierra. La sola escritura divide, la tradición nos une, el magisterio protege y la iglesia conserva las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Por eso, y solo por eso, la Iglesia Católica sigue siendo la única institución con derecho histórico, bíblico y doctrinal a llamarse la Iglesia de Cristo. Y quien abandona esa roca para abrazar la sola escritura, termina inevitablemente abrazando la sola confusión. Eso es lo que ha traído la sola escritura. Confusión, confusión y más confusión. Pues yo espero que a través de esta respuesta escueta, directa, a Fernando Casanova, pues podamos haber dado respuesta a todas esas personas que creen que simplemente hay que creer en la sola escritura. No iglesia, no sumo pontífice, no tradición. Y yo creo que hemos dado algunos puntos clave para poder seguir estudiando ese tema, para darnos cuenta de que la sola escritura, y resumiendo, nunca se enseñó en la iglesia primitiva, nunca fue enseñado por los apóstoles y mucho menos por Cristo. Cristo dejó una iglesia, envió a los apóstoles a predicar oralmente, no a repartir Biblias por doquier para que cada cual creyera en lo que quisiera, sino que Cristo dijo, vayan, bauticen y enseñen. O sea, hay que enseñar, no hay que entregar Biblias y enseñar como se enseña, a través de la tradición. Las enseñanzas que de boca a boca, ¿verdad?, han ido llevando esas enseñanzas los presbíteros, los obispos y el Papa a la cabeza. Si nos damos cuenta, si leemos la Biblia en clave católica, todo encaja. Si leemos la Biblia como protestante, es un mundo de confusión. Así son las cosas, así te la he contado. Yo espero que a partir de ahora, pues, no me creas a mí a pies juntillas, sino que investigues. Con los datos que yo te he dado, investiga. Investiga por ti mismo. No creas a Fernando, no me creas a mí, sino con los datos que te hemos dado los dos, trata de buscar la verdad y darte cuenta de que la sola
Escritura es una patraña. Dios te guarde, Dios te bendiga.